Vamos a ver. 2016-2021. Para iniciar, Felipe de la Torre, secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo, secretario de Desarrollo Económico. Bienvenido el ciudadano al Congreso del Estado de Nuevo León, encabezando este evento. A continuación, tendremos la presentación del Plan de Desarrollo. Su presencia y desde luego a los miembros del Poder Ejecutivo y cabezas las necesidades son altas. El deterioro de los últimos años demanda un esfuerzo mayor. Muy complicado porque quienes nos dedicamos al servicio público vemos en el sentido primero de ese chip que traemos desde que empezamos a hacer grillos, no vemos que el tema económico es lo fundamental. Yo estaba observando ahorita a todos, algunos decían esto sí está bien, esto no es posible, esto quizás se logre, esto quizás sea algo soñador, pero en este gobierno estamos pensando en que Nuevo León sea el mejor lugar para vivir, a pesar de las negativas de algunos. Tenemos que vencer esa adversidad y poder lograr convencer a quien tengamos que convencer que esa es la realidad. Nuevo León, y al menos en el gobierno, se engañaba a todo mundo. Porque a pesar de las estadísticas de instituciones oficiales, decíamos que éramos primer lugar en todo. Y eso no era cierto. Estamos en el lugar que debemos de estar. Porque no se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Nosotros no queremos cometer ese error. Queremos hacer las cosas como se debe de hacer para incentivar, evidentemente, primero, a la empresa local. Segundo, a la empresa nacional. Y tercero, a la empresa extranjera. Ese es el orden. Primero, aquellos que producen de manera eficiente y que le han apostado a arriesgarse a estar aquí. Esa es una decisión del gobierno. Y el gobierno queremos hacerlo de esa manera porque hemos entregado como la Malinche nuestro Estado a cosas que no deben de ser. Porque quisimos sacar la nota periodística del momento. ¿Ustedes recuerdan cuando un gobernante decía, fue a inaugurar una empresa y la empresa se llevó un gran presupuesto del Estado y por eso nos creció la pobreza? Por eso dejamos de hacer muchas cosas. Por eso no tenemos suficientes médicos, por eso no tenemos suficiente policía, por eso no tenemos lo que debemos de tener para darle seguridad y certeza a quienes viven, están y le invierten y le arriesgan aquí. Esa es la verdad. Pesquería es un ejemplo. Es decir, con bombo y platillo hicimos un anuncio, pero destruimos una ciudad y un pueblo y una costumbre. Y hoy no tenemos ni siquiera una cárcel, ni siquiera un hospital, ni siquiera los elementos necesarios para que quienes vienen y viven hoy en esta ciudad tengan los elementos necesarios, y hay que estar otra vez mamándole la chicha a la vaca y la vaca está flaca. Esa es una realidad. Sobre la realidad tenemos que partir. No podemos seguir engañándonos. Tenemos que partir sobre una realidad para que ese sea nuestro cimiento y a partir de ahí generar el crecimiento que necesita el Estado y recuperemos el liderazgo que los norteños somos capaces de sacarlo. Los norteños somos capaces de sacar y de llevar al Estado al liderazgo, pero tenemos que estar todos juntos en ese sentido. Por eso yo le pedí a don Fernando, este es un proyecto que tenemos trabajando con él 8 meses. 8 meses de un gran equipo de trabajo que fuimos viendo, viviendo, analizando, proyectando, y que no tiene nada que ver con hacer un trabajo para ganar simpatías electorales. Es un trabajo para ganar, evidentemente, la confianza de quienes invierten y quieren invertir para poder generar a partir de ahí el crecimiento económico del Estado. Esto que hoy les presentó don Fernando tiene 3 aristas fundamentales que las quiero concretar. Ya las escucharon en términos económicos y en términos financieros. Yo se los quiero decir en términos norteños. ¿Por qué tenemos que llevar el penal al sur del Estado? Quienes decidieron llevarlo a Mina no se dieron cuenta que Mina tiene condiciones climatológicas difíciles, complicadas. Vamos a llevar a los presos a áreas pequeñas porque vamos a hacer hoy un verdadero penal para que el preso esté donde debe de estar. Evidentemente no es una guardería, un penal, ¿o sí? Un penal es un penal, a donde van aquellos que transgreden a la sociedad.
que dañaron a la sociedad. No es una guardería. Y tenemos que llevarlo precisamente a un lugar en donde tenemos que respetar el derecho humano, que aunque hayan delinquido, tienen un derecho humano. A un lugar fresco, a un lugar habitable, a un lugar vivible, que permita que el preso también se rehabilite. Algunos dijeron, es que Jaime quiere vender los terrenos que tiene allá en Galeana. Me comparan mucho con esas decisiones porque nos dañó la decisión del pasado. Ese terreno de mina lo vamos a convertir en un parque industrial, punto. A donde vayan empresas y negocios que puedan ponerle clima a sus trabajadores, porque nosotros no podemos ponerle clima a los presos, punto. Y es una decisión del Estado para que esos 6,000 millones de pesos puedan generar una economía en la región más pobre del Estado, que es la región del sur del Estado, y ahí podamos hacer que el preso se ponga a chambear, que podamos tener un terreno suficientemente amplio donde produzcan su alimento, donde puedan cultivar lo que se comen, porque hoy nos cuesta un preso demasiado, nos cuesta más caro un preso que un chamaco estudiando en el tecnológico. Esa es la verdad. Y tenemos que decirla como tal. Tenemos que buscar el mejor lugar, no hemos decidido cuál lugar, habrá un consejo que lo hemos decidido así, donde estén aquellos que saben, aquellos que le entienden y nos digan cuál es el mejor lugar y empecemos a trabajar sobre el tema. En tanto estamos buscando los recursos para eso. Potenciar el sur del Estado, no solamente en programas asistencialistas. Yo les quiero hacer un comentario de mi vida privada en la infancia. Mi mamá nunca aceptó una despensa. Mi papá nunca vio hacia los proyectos del gobierno. Siempre trabajó para poder mantener a sus hijos. A los 10 hijos los mandó a la universidad. Y creo que todos los ciudadanos del sur del Estado pueden hacerlo, pero tenemos que dejar de ver en cada ciudadano del sur una persona que vota, sino una persona que vive y que quiere que sus hijos sean mejores. Tenemos que voltear al norte del Estado. Fíjense, desde hace 12 años se está construyendo el canal de la presa Don Martín para rehabilitar cerca de 30,000 hectáreas y no se ha podido concluir. Rehabilitar 30,000 hectáreas que le darían a este estado todo el alimento que necesitamos, pero la burocracia, la flojera, el que pusimos a quienes no pudieron potenciar ese tema, no se ha logrado. Tenemos que lograrlo ahora y hacerlo como sea, pero hacerlo. No solamente para darle empleo a los que viven en Anáhuac, sino para potenciar en Anáhuac una condición mejor, para que Anáhuac sea el centro de una potencia económicamente activa que genere condiciones no solamente para su gente, sino para que vuelva a ser poblado y repoblado toda la zona de Anáhuac. Ese es el propósito. Y a partir de ahí se generará la alianza con Lampazos, con Villaldama, con Bustamante, con Sabinas, con Agualeguas y los municipios del norte. Lo que planteó don Fernando en el tema de la zona periférica, donde Ciénega, donde Pesquería, donde Salinas, donde el Carmen, que está creciendo esos municipios de una manera impresionante, pero que no tienen las condiciones ni de infraestructura ni de servicios para poder sostener ese crecimiento. Mientras Monterrey se está despoblando, mientras Guadalupe se está despoblando, mientras San Nicolás se está despoblando. Entonces tenemos que ver cómo hacerle para que la gente que va a vivir allá no es gente que haya llegado de una manera automática ahí, son los hijos de San Nicolás, son los hijos de Monterrey, son los hijos de Guadalupe que están buscando mejores oportunidades de vida. Y así tenemos nosotros que hacer nuestros proyectos y nuestros planes, pero hacer proyectos de a 20 años, no proyectos de un año, de 6 meses. Yo estoy seguro que quienes me están escuchando ahorita en este momento coinciden conmigo, porque esto lo hicimos preguntándole a muchos, a empresarios, a industriales, a los presidentes municipales, a quienes nosotros creímos que pudieran tener oportunidad de la opinión. Y hemos llegado a la conclusión completa. ¿Por qué creamos tantas cosas en el gobierno?
Yo he dicho que por qué en el gobierno no somos como una empresa económicamente productiva, en donde con menos gente hagamos más, en donde con menos gastos resolvamos mejor las cosas, en donde podamos ser un ejemplo de eficiencia y de transparencia. Entonces, para eso decidimos hoy reestructurar el gobierno, y lo saben ustedes porque lo he dicho en todas las reuniones que tengo oportunidad. Si nosotros hacemos la gran feria que la vamos a hacer a partir de la semana que entra, que yo nombre los nuevos o los mismos, eso depende de mí, porque así me eligió 1.020.000 ciudadanos de Nuevo León, me dieron a mí la facultad de decidir quién, y punto. Asumo ese riesgo y lo tomo. Yo decidiré quién, porque quiero que este Estado haga las cosas bien. Y tiene que ser gente que, además de experiencia, talento y actitud y profesionalismo, quiera que Nuevo León sea así. Una parte fundamental para eso es eso, el amor a este Estado, el cariño al lugar en el que vivimos. Es fundamental. Y entonces, si nosotros le compramos, como dice don Fernando, todo lo que el gobierno necesita a las empresas que producen, a las MIPYMES, podemos potenciar económicamente. El gobierno compra muchas cosas, pero a veces las compramos con los mismos proveedores de tantos años, que por razones de confianza o de lo que ustedes quieran, nos tardamos mucho en pagarles. Siempre, fíjame, cabo, ahí súbele poquito, compadre. Ponle los costos de financiamiento y le vamos creciendo el costo y el costo y el costo, y al final del día no hayamos ni con qué pagarles. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a comprar nada más lo único con lo que tengamos que comprar. El resto veremos qué hacer. Pero he dado instrucciones al tesorero, a la gente que trabaja en el tema de adquisiciones, que no se compre nada si no tenemos el dinero para comprarlo. Es preferible a deber, porque si debemos, tronamos una empresa. Le quitamos empleo a mucha gente. Y entonces esas cosas tenemos que hacerlo bien. Hemos decidido también en este plan que todas las acciones que hagan las empresas del gobierno se hagan pensando en generar recursos para poder suplir ese crecimiento de la pobreza. Es increíble que el mejor estado que produce, el líder de producción del país, el que mayor ingreso tiene per cápita, tenga las condiciones de pobreza en zonas que a veces nos da vergüenza pasar por ahí o estar ahí. Porque no es posible que tengamos San Pedro y la zona San Bernabé al poniente a 8 kilómetros de distancia y donde no se tengan las condiciones mínimas para vivir en regiones del estado. Es increíble que hoy estemos batallando, y voy a poner el ejemplo de pesquería de nuevo, porque acabo de estar por allá con el alcalde. Y a mí me parece increíble que se hayan tomado esas decisiones de una manera increíblemente deshonesta, de una manera increíblemente irresponsable, en donde estamos destruyendo el crecimiento y una cultura de una sociedad que iba a su paso, pero que hoy la apresuramos y que hoy tenemos que hacer lo posible para lograr que las cosas se den. Quiero comentar aquí, porque de esto depende también de la reflexión y de la conciencia del Congreso del Estado. Nosotros no podemos crecer si el Congreso no nos aprueba la reestructuración de la deuda. Y hoy el Congreso está limitado, está tardándose en la decisión. Necesitamos que trabajen de manera más intensa, más rápido, para que podamos tener la aprobación. No aceptamos la negativa. ¿Por qué? Porque eso es detener el Estado. Si nosotros detenemos el Estado, vamos a quitarle el empleo a miles y miles de personas. Si no reestructuramos la deuda, si nosotros no somos capaces de pagar más barato los intereses que fueron contratados, muy caros, demasiado caros. Hoy tenemos la oportunidad de contratarlo más barato y creo que los diputados podrán ayudarnos a eso. Yo convoco al Congreso a que nos ayuden. Convoco al Congreso a que ayuden a Nuevo León,
a resolver los problemas que tenemos hoy. Si nosotros podemos resolver el tema de la deuda y pagar más barato los intereses, entonces podremos tener dinero para combatir todo lo que falta de infraestructura en pesquería, todo lo que le hace falta a Ciénega, todo lo que le hace falta al Carmen, a García, a Juárez. Juárez no tiene una sola preparatoria. Juárez no tiene un solo hospital. Esa es nuestra realidad. Por eso queremos terminar con ese concepto de tardarnos en tomar las decisiones. Si nosotros hoy tenemos esa posibilidad, por ejemplo, si a Juárez le damos el periférico, o sea, el trabajo de hacer el periférico de Cadereyta a Juárez, Allende, podemos tener ingresos y podemos ayudar a los transportistas porque podemos bajar la cuota. Descargamos la carretera nacional, que es un caos, pero tenemos que hacerlo rápido. Nosotros ya tenemos el recurso para liberar el derecho de vía porque fueron ahorros que se fueron haciendo en la red estatal de autopistas, pero necesitamos de la aprobación del Congreso para poder bursatilizar y tener los 3,000 millones de pesos que se necesitan para la construcción de ese lugar. Estoy seguro que construyéndolo, toda la gente que vive en la zona sur de Monterrey se va a ver beneficiada porque hemos hecho un análisis y ahí nos ayudó el alcalde de Juárez. La mayoría de la gente que trabaja en la zona desde el sur de Monterrey, desde Satélite hasta casi llegando a Santiago, recuerden que esas regiones se han crecido, tenemos muchas colonias nuevas y mucha gente se ha ido a vivir allá. Y esa gente necesita de jardineros, necesita de gente de mecánicos, necesita de gente que ayude en la casa, necesita gente que trabaje en los restaurantes, que se han ido creciendo en la zona. La mayoría, el 90% de la gente que trabaja allá vive en Juárez y se traslada en vehículos, se traslada en camión público, se traslada en toda la zona. Si la gente de Terán, de Montemorelos y Allende tienen esa vía, creo que sobre todo la que se dedica a llevar la naranja, a transportar los productos agrícolas que se producen en la zona hacia la zona norte o hacia Estados Unidos, que mucha gente está trabajando en la exportación de muchos productos, podemos descargar enormemente la vialidad de la zona sur del estado. Por eso urge, evidentemente, que nuestros compañeros y amigos diputados nos ayuden y le ayuden a Nuevo León a transformarse, a crecer. Creo que ganarían el aplauso de todos los nuevoleoneses en ese sentido, porque si no lo hacen, ganarían el rechazo de todos los nuevoleoneses. Esa es la versión, esa es la realidad. Que no veamos este tema como un tema político, es un tema de necesidad. Nosotros encantados que nos digan que no, porque podríamos salir a la calle y hablar con cada ciudadano de Nuevo León para decirles eso, pero no queremos eso. Nosotros queremos que los diputados tomen conciencia en ese sentido, que los diputados vean que el elemento que les estamos presentando, ya acudimos con ellos, ya fueron nuestras áreas de financiación y finanzas, ya les dimos nuestras razones y creo que puedan en cierta medida razonar. No queremos que nos digan que sí porque sí, queremos que nos den la oportunidad de hacer crecer este estado. Si nosotros tenemos y potenciamos la zona citrícola, la zona sur, la zona norte, y descargamos la zona metropolitana del crecimiento que estamos teniendo tan intenso, creo que podemos tener el mejor estado para vivir. Voy a terminar y quise en cierta medida concretar las dificultades que tenemos. Necesitamos crecer, tanto los municipios como el estado, en el tema de seguridad. Lo he hablado con los presidentes municipales, nos hemos reunido, todos los miércoles nos reunimos para hablar sobre el tema. Y no solamente hablar, sino armar la estrategia que se necesita para poder bajar los índices delictivos y con eso generar confianza para la inversión. Sin embargo, adolecemos de lo más importante, que es, tenemos un déficit enorme en policía. Y vuelvo a poner los dos ejemplos.
Pesquería y Juárez, porque aquí lo estoy viendo, bueno, Ciénega. Cuando yo llegué aquí, llegó el alcalde de Pesquería a verme, yo le pregunté, ¿cuántos policías tienes? Me dijo, 40, cabrón. 8 por turno. En la torre, cabrón. Pues eso implicó que nosotros le enviáramos de manera inmediata más de 120 elementos para tener 40 y 40 por turno. Sin embargo, es insuficiente. Luego voy y lo veo y me dice, ingeniero, pues otra ayuda. Pues, ¿qué se te ofrece, compadre? Necesito una cárcel. Ah, cabrón. Y dije, ¿por qué? Porque tiene que mandar a toda la gente que detiene el fin de semana a Apodaca. Y entonces la gente me empezó a hablar a mí, oye, ingeniero, pues detuvieron a mi marido porque andaba a cohete y ayúdeme con el pasaje porque tengo que ir hasta Apodaca. O sea, le generamos otro problema a la propia sociedad. Afortunadamente hay empresas que sí son sensibles, ¿no? Muy sensibles. Visitamos Ternium. Yo le dije, vente, compadre, vamos, porque me debe una comida la gente de Ternium, que por cierto le debo agradecer públicamente a esta empresa responsable, socialmente responsable, muy responsable. Y ahí convencí al director de Ternium pues, que le ayudemos a hacer la cárcel. Ternium va a poner una lana, nosotros otra, y bueno, aquí el talento y la capacidad de, no le puedo pedir más porque no tiene lana para el municipio de Pesquería para hacerlo. Pero lo mismo pasa en Juárez, municipio que está creciendo de una manera impresionante. Cuando yo visité a Heriberto en un tema que estábamos haciendo ahí con el Seguro Social, vi que no tiene, toda la raza viene a la prepa de Guadalupe o viene a la universidad. Y yo le pregunté a Heriberto las razones y me dice que ha hecho gestiones desde la primera vez que fue alcalde, hoy que fue el exalcalde anterior y el otro anterior, han hecho gestiones para poder llevar a la universidad o cualquier institución educativa y de salud. Obviamente han sido infructuosas las gestiones porque no hay recursos económicos, porque no es suficiente el presupuesto. Pero te anuncié, ya te dije que sí vamos a hacer ahí la universidad, vamos a trabajar ya tenemos el recurso, vamos a empezar a trabajar. Te dije que ya estamos trabajando en el concepto de tener el hospital y lo vamos a tener. Eso es lo que tenemos que hacer, dar servicios. Y eso genera confianza y entonces viene la empresa, viene el negocio. Porque una de las primeras razones que nos ponen la gente que quiere venir a instalarse o aquel que quiere invertir es, ¿está seguro el municipio? ¿Tiene hospital? ¿Tiene universidad? ¿Tiene escuelas a donde quienes vamos a traer a trabajar puedan no trasladarse tanto tiempo? Entonces ahí nosotros vimos esa situación. Acabamos de estar con un gran acuerdo y vamos a enlazar la academia con la universidad. Es parte de nuestra infraestructura también. Entonces aquí, evidentemente, tiene que ver mucho el tema económico, pero no es el tema de tener dinero, sino el tema de proyección económica. En la estructura que hoy tenemos nueva en el gobierno vamos a concentrar los recursos para que CONALEP, CECIT, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas tengan una sola rectoría, una sola disposición de qué tenemos que hacer y no rectores por todas partes. Eso se hizo para darle chamba a los políticos y no va a ser así. Hoy vamos a poner a que sea aquella persona que pueda tener experiencia en el tema de vinculación empresa. Y dejemos de tener en el gobierno los todólogos, sino poner los que saben, los que le entienden, para que a partir de eso podamos potenciar la confianza. Quiero terminar con una reflexión. Yo dije 6 meses para ordenar el gobierno. Llevamos 7 y ordenamos el gobierno. Dije que a partir de 6 meses empezábamos las acciones, porque no queríamos hacer ocurrencias. Hoy anunciamos en la mañana la inversión completa del Fondo Metropolitano y lo hicimos en una gran capacidad de consenso con los presidentes municipales y lo logramos. Todos ellos decidieron en conjunto y nosotros estuvimos de acuerdo para que el Fondo Metropolitano en su gran mayoría fuera destinado a pavimentar o repavimentar
las calles que tenemos destruidas en la zona metropolitana para ayudar a la vialidad. Dijimos que íbamos a actuar después de los 6 meses en todo el tema de la corrupción, y vamos a actuar en todo el tema de la corrupción. Eso es algo que no podemos evadir y que haremos lo necesario para que esto pueda ser un ejemplo en todo el país y que ya no existan luego, después de este gobierno, esos esquemas. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, y razonamientos. Por eso quiero que en la estructura del gobierno tengamos esa visión todos los que vamos a estar en esto. Vamos a partir de este nuevo esquema de reestructura tener ahorros que nos permiten crecer en el número de policías que necesitamos. Ya tenemos en la Universidad de Ciencias de la Seguridad 1000 personas en 2 generaciones. Pero necesitamos ayudar a los municipios para que también ellos puedan tener el tema de la prevención. Lo dije hace rato. Si nosotros hacemos bien la prevención, no tenemos por qué tener más policía. Entonces tenemos que invertir en ese tema de la prevención del delito. Y aquí también estamos hermanados con los presidentes municipales. Y hemos llegado a un gran acuerdo, hacer un reclutamiento en conjunto que será el 22 de mayo. Aquí en la Macroplaza hay mucho interés de muchos jóvenes del Estado para incorporarse a estas áreas de seguridad que necesitamos tener hoy. Cierto que tenemos menos fuerza federal, porque los soldados no tienen por qué estar en la calle, siempre lo hemos dicho, pero son necesarios, porque no tenemos suficiente policía. Y tenemos que ir migrando de que entre menos tengamos la fuerza federal es que iremos migrando a una mejor seguridad, pero tenemos que hacer bien nuestro trabajo los presidentes municipales y el gobierno. Ese gran acuerdo también se logró. Ahora nos toca operarlo. Y aquí, evidentemente, todos los que están presentes tienen que ver con este tema, que es el tema de que podamos juntar esa gran brecha que existe entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Y eso se puede lograr si quitamos ese retén que a veces existe, de que no veamos a un lado o hacia otro. Hemos logrado aquí, primero, entender hacia el interior del gobierno, que teníamos un exceso de personal en muchas áreas y que hoy vamos a adelgazar el gobierno, pero no es suficiente. Necesitamos que el adelgazamiento nos dé como resultado acciones concretas en la comunidad. Y he instruido a la Secretaría de Desarrollo Social que trabajemos solamente en los polígonos de pobreza. No es posible que en el programa del adulto mayor tengamos gente que cobra en este programa y que no tiene necesidad de cobrar. Lo mismo en el programa de jefas de familia. Lo mismo becamos a aquellos que no necesitan de la beca. Todo eso lo vamos a arreglar, porque con eso podemos ayudar a los de Pesquería, a los de Ciénega, a los de Juárez, aquellos que están más lejos del área metropolitana, para que puedan crecer de manera profesional y de manera personal. Esto es simplemente simplificar las cosas. Por eso don Fernando Turner les decía, con toda razón, si quitamos la burocracia, la gente crece. Ahorita me decía el diputado que fue una buena decisión llevar las actas de nacimiento a los OXXOs. Y yo sigo insistiendo y todos los días le digo al director de Registro Civil que la llevemos al celular. Si la gente tiene en su aplicación su acta de nacimiento, no hay necesidad que tenga que ir a ninguna parte a sacar su acta de nacimiento, sino que ya la tenga como una aplicación que solamente si le piden en ese sentido. Yo voy a dar una instrucción a la Secretaría de Educación. No es necesaria que tengan que renovar el acta de nacimiento cada que los chamacos vuelven
a cursar el siguiente curso. Es un gasto para la familia. Si tienen un acta de nacimiento y ahí dice que la mamá y el papá y el hijo son, ¿para qué queremos una nueva acta de nacimiento si nosotros tenemos nuestra base aquí? Vamos a migrarla a las escuelas, así como lo hicimos con Oxford. Lo migramos a la escuela, ahí revisan que sí, verdaderamente el niño nació y es hijo de fulano, sutano, perengano. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un niño que no tenga acta de nacimiento no tenga que recibir la educación? Debe recibir la educación, punto. Entonces, ¿para qué carajos queremos el acta de nacimiento? Todo eso es burocracia. ¿Para qué queremos ese tipo de papeles que lo que hacen es simplemente quitarle economía a la gente? Si estamos hablando de hoy un programa económico, también el Estado tiene que quitar y regular que esas cosas no se den en las acciones que el Estado da. Yo les quiero agradecer a todos ustedes su paciencia. Es importante que esto ustedes lo conocieran y que lo analicen y lo vean. Hay cosas que están bien, cosas que a lo mejor a algunos de ustedes no les parecen bien. Aceptamos las opiniones, las críticas, crecimiento de las cosas, porque de eso se trata cuando damos a conocer un plan, un proyecto. Yo quiero que todos ustedes nos opinen sobre eso, que los presidentes municipales lo vean. Cuando les hablaba don Fernando de que ustedes también tienen que quitar muchos reglamentos y muchas cosas en sus acciones, precisamente es para que todos vayamos a sacar adelante el Estado. Muchas gracias, Dios los bendiga, pasen un buen día. Gracias. Agradecemos el mensaje del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo León. Asimismo,